el Señor les bendiga, mis hermanas, hermanos, amigos, que el Señor les bendiga mucho. Le damos gracias al Señor porque podemos compartir la palabra como siempre. Y vamos a compartir en Oseas, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Bueno, es un poco duro la palabra que le toca a Oseas, porque un mandato realmente duro para el profeta Oseas, que debía hacerlo, porque si era profeta de Dios, debía obedecer a Dios. ¿Sí? Ahora, lógicamente nosotros cuando miramos la palabra, vemos, vemos una que le dice, tómate una mujer fornicaria. Realmente es totalmente contradictorio a lo que realmente Dios nos dice en sus mandamientos. ¿Sí? Pero hay que entender qué, qué es lo que nuestro Padre Celestial quería hacer entender a su pueblo en esos tiempos que Él estaba profetizando. Y dice, en días de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Eh, el pueblo de Israel siempre, 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 siempre ha sido desobediente. En el caso mío, como uno tiene ya una cierta cantidad de años, uno puede analizar en las personas que tienen un ciclo. Las personas tienen un ciclo. Así como nosotros conocemos el ciclo del agua, ¿sí? ¿Cómo comienza el ciclo del agua? Comienza evaporándose de cualquier lugar, océanos, mares, ríos, de la montaña, de tantos lugares vemos que el agua se transforma en vapor y sube y forma nubes. Después estas nubes, según el lugar geográfico que estén las nubes, es lo que producen. Y vemos que cuando están estas nubes en la montaña, lo que producen es nieve, y esa nieve cae, esa nieve se derrite y va por los ríos nuevamente al mar o a los mares. Y también cuando se forman nubes, también cae en forma de lluvia. ¿Sí? O sea que siempre el agua tiene el mismo ciclo donde se evapora, se transforma en lluvia, se transforma en nieve,
cae, corre por los ríos, llega a los océanos y a los mares, se vuelve a evaporar y vuelve otra vez el mismo ciclo. En el caso de Israel, del pueblo de Israel, siempre ha sucedido lo mismo. Acá estamos viendo una profecía de más o menos unos 500 a 600 años antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos lo que se podría decir la indignación de nuestro Padre Celestial, porque su pueblo todo el tiempo está haciendo un ciclo en la cual podríamos decir comienza acercándose a Dios de haber pecado en forma deliberada el pueblo de Israel. Después de esto viene la destrucción del pueblo de Israel. Después viene el hambre, la necesidad. Entonces viene también ahora el arrepentimiento, después que Dios los castiga y que tienen grandes necesidades y se arrodillan, se arrepienten y vuelven al Padre. Ese es el ciclo del pueblo de Israel. Ese es el ciclo, por lo general, de todas las vidas humanas, que siempre tienen un ciclo. Lo mismo que hicieron en un tiempo, después de pasado un tiempo, vuelven a hacer lo mismo. ¿Sí? Los pecadores tienen eso, que cometen un pecado ahora, estando en el Evangelio, lo dejan y después de un tiempo vuelven al mismo pecado. El pueblo de Israel es el pueblo ahora, por el nuevo pacto, por la misma sangre de Cristo, ahora puede entrar todo el mundo por la sangre de Cristo a las promesas de Dios. En aquellos tiempos que está escrita la profecía, solamente entraban el pueblo de Israel y algunos extranjeros que querían lo que podemos decir ahora judaizarse, ¿no? Transformarse en judíos, como adoptados, ¿sí? Y seguían los ritos y costumbres judías para congraciarse, ser del pueblo de Dios, pero sobre todo congraciarse con Dios. Y vemos muchos pasajes bíblicos donde el Señor va al pueblo gentil, que no es el pueblo judío, a otros pueblos, y el Señor allí aún así hace milagros. El pueblo de Dios hoy día, el pueblo que sigue a Cristo, hoy día, es igual que el de Israel. Hace lo mismo, tiene el mismo ciclo, y podemos ver en la iglesia personas que comienzan, que tienen mucho fervor, tienen mucho amor por Cristo, hablan de Cristo en todo momento, pasan un tiempo, pierden el amor que tienen, vuelven al pecado que cometían y están de nuevo en las mismas condiciones que en este momento podemos ver en la palabra que está hablando Oseas, relatando, ¿sí? En este libro. Eso es lo que sucede constantemente. Hoy día, dice la palabra que antes nos hablaba o hablaba a nuestros padres por medio de los profetas, pero hoy día a usted y a mí Dios nos habla a través de Jesucristo en su palabra. Y si ustedes miran, van a ver y estudian la palabra, van a ver que todo el tiempo Jesucristo se enfrenta a personas que son muy fervorosas en el Evangelio de gran fe. Podemos ver del centurión, tenemos de gran fe, y que el mismo Señor se lo dice, de la gran fe que tiene el centurión, este militar
También la sirofenicia tenía una gran fe, ¿sí? Personas que no eran del pueblo de Dios, sin embargo, eran personas que realmente creían en, en Dios y el Hijo de Dios, ¿sí? Creían en su poder, creían en la manifestación del poder del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día aquellos que quieren aprender y ver y palpar, como dice Juan en la primera carta de Juan y el primer capítulo y el primer versículo, van a ver ahí que Juan testifica, ¿sí? Usted como yo podemos ser testigos de Jesucristo si usted vive una vida de santidad y consagración, va a tener la oportunidad de consagrarse a Dios, ¿sí? Quiero decirle que está Yasmina Chambí y 330 personas que están conectadas con nosotros, que Dios le bendiga a cada una de esas personas, ¿sí? Estaba entusiasmado con la palabra y olvidé saludar a los 330 personas que están conectadas en este momento. Así que siempre vemos la ira de Dios, ¿sí? Siempre vemos que la forma y la conducta del pueblo de Dios siempre llega a corromperse. Yo sé que hay personas que ignoran totalmente el, el transcurso de la iglesia hoy en día. Yo sé que hay personas que no tienen ningún conocimiento y es muy poco a los que llegan a la iglesia y adquieren algo de conocimiento a través de su pastor. Son muy pocas las iglesias que hoy en día están predicando lo que se llama la sana doctrina, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el mismo Pablo dice, no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que lo perturban, hay algunos que adulteran el Evangelio, que termina siendo no Evangelio, ¿por qué? Porque no es la sana doctrina, entonces no es el Evangelio de Dios, de Cristo. Y dice Pablo, si alguno, y aun si fuera un ángel, que predicara un evangelio diferente que no lo hay, sea anatema, dice, sea maldito. ¿Sí? Así de sencillito lo dice Pablo, sea maldito el que predica un evangelio diferente que en vez de demostrar y de demostrar la existencia de Jesucristo, lo único que hace es poner eh, cosas en la iglesia, leyes en la iglesia, leyes de hombre, olvidándose de la esencia y de y la presencia y el poder y el Espíritu Santo de Dios en la iglesia y poniendo leyes que no tiene que poner, ¿sí? Nosotros predicamos a Cristo, ¿sí? A Él crucificado y a Él resucitado, a Él quien perdona pecados, ¿sí? Entonces, no podemos estar predicándonos nosotros mismos. Yo a veces sí estoy dando testimonio, también como lo hace Juan, como un testigo de las cosas que Dios ha hecho, de la manifestación de su poder, de su gracia, de su misericordia, aún la misericordia que ha tenido con mi vida, yo he hablado. Pero lamentablemente, así como está el pueblo en el tiempo de Oseas, el pueblo de Israel, así está también la iglesia de hoy día. Lamentablemente, son pocas las iglesias que predican a Cristo, ¿sí? Porque la mayoría de los que dicen servirle se predican a sí mismos, imponiendo leyes de hombres y no de Cristo. Entonces,
¿qué pasa? La iglesia se va corrompiendo todo el tiempo. Todo el tiempo se va corrompiendo. De un lado o a otro se va corrompiendo. ¿Sí? Cuando vemos acá la palabra, vemos que Dios está cansado de las personas que no lo están alabando, no están haciéndolo como su único y Dios verdadero, sino que vemos en la palabra que Dios está enojado. ¿Por qué? Porque el pueblo está haciendo idolatría. Y quiero decirles esto. Acá Dios está tratando de decirle al profeta qué es lo que tiene que hacer, porque Dios tiene planes con su pueblo. Pero también dentro de los planes que tiene aquí con Oseas, en una circunstancia que parece bastante dura, está comparando al pueblo, a su pueblo, está diciendo que su pueblo es una prostituta. Le está diciendo que su pueblo se va tras dioses ajenos a él. O sea que en vez de adorarlo, como dice Dios, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, hay personas que están en la iglesia, en vez de adorarlo a Dios, están adorando a otros dioses. ¿Y qué sucede? Que están pidiéndole a Dios por sus necesidades, pero están adorando a dioses inventados por las mismas personas. En la actualidad podemos decir que hay personas que hacen idolatría con sus casas, otros hacen idolatría con sus autos, otros hacen idolatrías con sus negocios, otros hacen idolatría con sus hijos. Y así hay diferentes clases de idolatrías que cometemos donde Dios no quiere tener el segundo y tercer lugar en nuestras vidas, sino que Dios quiere tener el primer lugar en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, en una oportunidad, el mismo Señor le dijo, ¿sí? Yo tengo un gran mandamiento, un único y gran mandamiento. Y le dijo, el primero, en la primera parte, dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con tu cerebro, con tu cuerpo, con tu mente, con todo. Y después viene el otro. En esta parte, ¿qué nos está diciendo el mismo Señor, su Hijo? Está diciendo, bueno, esto es lo que ustedes deben hacer con mi Padre Celestial. Y está diciendo y hablando de una relación vertical, para que lo entiendan, una relación desde la tierra hacia Dios. Eso significa una relación, primero que nada, amorosa y fuerte entre Dios y nosotros. Y después le dice el Señor, en la segunda parte de este mandamiento, le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es una parte también que cuesta muchísimo el realmente obedecer a Dios cuando se trata del prójimo. Y muchas veces, cuando tenemos que orar por una persona que no nos agrada y Dios lo opone, a veces puede que vayamos no por el camino que nos llama el Señor a hacer el trabajo, sino que tomamos otro camino
como el que hizo Jonás, ¿sí? Muchas veces hace eso el cristiano. Ahora, fíjense bien, es tanto el dolor, la pena en el corazón de Dios, ¿sí? Hablando del punto de vista humano, ¿sí? Como hablando del punto de vista de nuestro Padre Celestial, que tiene corazón, que tiene sentimientos, que tiene amor por nosotros, Él se siente totalmente fuera de su pueblo, porque su pueblo no lo adora como debe adorarlo. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no hay adoradores como Él quiere que haya. ¿Sí? Entonces, es tanto el dolor que tiene Dios que eh, comienza a hablarle acá a Oseas y le dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. Le está hablando Dios a uno de sus profetas. Y fíjense cuál es el mandato de Dios. Ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Sí? O sea que, ¿se imaginan que Dios venga y le diga a un siervo de Dios, mira, que esté soltero, le diga, mira, anda a buscar una prostituta, te casás con ella y después también tenés hijos con ella? ¿Sí? Entonces, lógicamente, el siervo va a pensar, bueno, pero ¿cómo es posible que yo, en vez de buscar una mujer del pueblo consagrada, como se consagra una mujer a Dios, tengo que ir a buscar una prostituta? Pero este es el trabajo que Dios le puso a Oseas. Era tanto el dolor y quería que el pueblo, su pueblo, entendiera su dolor, su desánimo, no puedo decir desánimo, pero el agravio que le producía a Dios, su pueblo, el dolor, era tan grande que le dijo, mira, vos tenés que hacer esto. Ahora, Dios tenía un plan y le dijo, bueno, anda y casate con una mujer prostituta y tené hijos con ella. ¿Sí? Y le dijo, eh, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Está diciendo, bueno, porque la tierra, porque el pueblo de Dios fornica apartándose de Dios. Y yo quiero que, para que ustedes entiendan el término que está usando Dios, porque es palabra de Dios, está diciendo eh, que su pueblo está adorando ídolos, muñecos que se han inventado, que se han comparado con otras religiones, como le quieran llamar, y bueno, imitando a esas personas, también el pueblo de Dios hacía muñecos, tanto de troncos o de hierros o de cualquier material, hasta de bronce y oro lo hacían. Se hacía el pueblo de Dios y se ponía a adorarlo. Ahora, ¿se imaginan? Dios tratando siempre de congraciarse con su pueblo estaba yéndose tras los muñecos, tras los ídolos. Y a Dios le ponía muy mal,
Pero siempre, como la gente confía en su misericordia, hay gente como, por ejemplo, hoy día dice, no, si el, el, el infierno no existe. El infierno no existe. Dios es bueno. Y entonces encontramos versículos como el que dice, Dios es amor. Y todo el mundo sabe la mitad de ese versículo. Pero nunca dice la otra mitad que sigue. Pero también es fuego consumidor. Quiere decir que Dios ama, pero cuando se enoja, quema, hace desaparecer las vidas pecadoras, ¿sí? Porque no puede tener comunión con Él, ¿sí? Entonces, y a los que se quieren perder, bueno, Dios deja que se pierdan. Y me va a decir, bueno, pero es que, ¿por qué es Dios así? Acá estamos leyendo que Dios está enojado. Enojado por su pueblo, por su idolatría, porque en vez de amarlo a Él, aman muñecos. Hacen sacrificios para muñecos. Y hoy día lo hace la gente. Y aún aquellos que van a la iglesia, hay muchos que siguen adorando algunos muñecos o algunas otras cosas. Es realmente el dolor de Dios algo eh, tremendo. Ahora, fíjense, nosotros cuando pecamos, después que hemos recibido a Cristo, después que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y estar limpios ante la presencia de Dios para que pueda mirarnos y no ver, porque éramos basura y nuestro Señor Jesucristo nos hizo digno ante la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora, después de todo lo que hizo Dios, dejar de seguir a Cristo e irse tras los ídolos. Hoy día es tiempo de apostasía. Quiero que entiendan esto. Hoy día es tiempo de apostasía en la iglesia. Es la primera parte para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando ustedes escuchen que hay terremotos, rumores de guerra, hambre, pestilencia, todavía falta un poco, dice. Pero cuando escuchen que hay paz en el mundo, ahí vendrá, dice el Señor, la destrucción repentina. Así que todavía la gente puede seguir haciendo cosas, pero usted si se arrepiente hoy día y mañana se vuelve a arrepentir y pasado mañana se vuelve a arrepentir y durante la semana se arrepiente, quiere decir que no se ha arrepentido, que permanece en el pecado. Lo único que hace un acto, podríamos decir un rito de decir perdón, Dios mío, pero seguir haciendo lo mismo. Es un rito nada más, aún para que algunos vean que está arrepentido. Pero cuando el profeta Juan el Bautista decía, ustedes si se han arrepentido, que se vean los frutos que realmente se ha arrepentido. No diga nada más. Acá Dios dice, bueno, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fíjense bien, apartándose, ¿qué quiere decir? El que la gente se aparta y vuelve a otros lugares que ni siquiera antes había recorrido y comienza a apostatar de la fe, a dejar la fe por Cristo Jesús o por Dios a través de Cristo Jesús y toma otros rumbos peores que los que tenía antes,
adorando otras cosas que antes ni las conocía. Y ahí comienza a apostatar de la fe. Conocí personas que decían, bueno, que eran cristianos y terminaron adorando otros dioses, otras cosas, metiéndose en lugares que no tendrían que haberse metido nunca. Hoy en día el pueblo de Dios llega, está un tiempo y se aparta. A través de las redes sociales, la gente está concurriendo en menos cantidad a la iglesia. Primero estaba la pandemia, para algunos sigue la pandemia, en realidad sigue, pero ya hay cosas que no se hacen. ¿Y qué dice la palabra? Vayan a la iglesia como tienen por costumbre. Sí, no significa que en el momento que están iglesias, en ese momento es santo, sino que siempre debe ser santo, siempre. No hay lugar para dejar de ser santo, ¿sí? Ni es santo solamente cuando va a la iglesia, sino que usted es la misma iglesia, porque usted lleva al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su templo que es usted. Acá dice la palabra, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio, le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Estaba diciendo Dios, bueno, yo voy a hacer justicia, ¿sí? Y le dijo, ponele por nombre Jezreel, que en realidad quiere decir que iba a hacer justicia en el mismo pueblo de Israel. Y dice la palabra, en aquel día, ¿sí? Yo quebraré, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, ¿sí? Esto realmente es algo que nosotros tenemos que entender que, amén, gloria a Dios. Y podemos ver acá que dice, concibió ella otra vez y Dios dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. O sea, le estaba diciendo Dios, ponerle por nombre la no complacida. O sea, quiero que entiendan que antiguamente, como hoy día también, los nombres tienen mucho que ver con la personalidad de de un ser, ¿sí? Tiene mucho que ver en la personalidad de un ser. Y entonces acá Dios le estaba diciendo, mira, ponerle a tu hija ahora, le estaba diciendo, no, no compadecida, o no voy a tener compasión. Eso le estaba diciendo, ponle Lo-Ruhamah,
porque no me compadeceré más de la casa de Israel o del pueblo de Israel, sino que le voy a quitar todo. Cuando Dios dice que va a quitar todo, Dios está diciendo, bueno, yo voy a sacarle todo lo que son alimentos, eh, todo lo que necesitan para vestirse y aún todo lo que necesitan para vivir. O sea, cuando dice Dios todo, es como que dijéramos hoy en día, yo a ustedes los voy a dejar en la calle. Yo a ustedes los voy a dejar en un desierto, donde no van a tener recursos para nada. ¿Sí? Donde no se van a poder cubrir con nada. Y dice, más de la casa de Judá tendré misericordia. Y que dice, y los salvaré por Jehová su Dios. ¿Sí? O sea que Dios está diciendo acá, bueno, más de Judá yo voy a tener misericordia. ¿Por qué? Porque yo los voy a salvar. ¿Saben que el nombre Oseas significa salvación? Y ese es el... y a Oseas le pone el trabajo en un principio de destruirlos más que salvarlos. Y acá está diciendo, bueno, como yo quiero que entiendan, eh, no me gusta irme mucho de la lectura, porque hay personas que pueden hasta distraerse o no llegar a comprender algunas cosas, algunas personas. Y hay que entender que después de el, um, Salomón, en el tiempo de Salomón, se dividieron los reinos y se dividieron las tribus. ¿Sí? Entonces, 10 tribus del norte quedaron totalmente esparcidas y esas tribus hicieron yugo desigual con los distintos pueblos que los iba conquistando. ¿Sí? Entonces, entre esos pueblos estaba Samaria, pero dice, de Judá no iba a ser lo mismo, que sería el reino, estábamos hablando de las 10 tribus del norte. Eh, mm, Judá estaba al sur. Entonces dijo, yo a Judá la voy a salvar. Y Dios, en este momento, y desde los siglos, por los siglos pasados y por los siglos presentes y los venideros, Dios siempre ha tenido la intención de salvar a su pueblo. Hoy Dios tiene la intención de salvar a su pueblo. Hay muchos pueblos que van a ser destruidos por no seguir las indicaciones de Dios, por no cumplir los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Pueblos que van a ser destruidos, pueblos que ya fueron destruidos. Y hay pueblos que van a ser salvados por Dios, como se lo está diciendo acá. Dios le está diciendo, yo los salvaré a ustedes. ¿Sí? Pero no es porque a Dios eh, se le ocurra, sino porque más allá de que en una familia pueden haber dos hermanos, siempre uno va a ser obediente
y el otro no va a ser tan obediente. En este caso, es un pueblo desobediente y el otro obediente. ¿A quién va a bendecir Dios? Al que lo bendiga. ¿Ah? Dios va a bendecir al que lo bendiga a Él. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos ser, ya somos participantes del pueblo salvado de Dios. Los otros que quieran aceptar a Cristo también serán del pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora, dice, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Acá está diciendo Dios, yo no los voy a salvar con esto que termina de nombrar acá, con arco, espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. No, está diciendo a usted y a mí que Dios nos va a salvar con el Espíritu Santo. El que reciba el Espíritu Santo será salvo. Dice, Jesucristo vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Esto es en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, lo va a encontrar ahí, y dice, a los que le recibieron, dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio la potestad, dice, el derecho, dice, a ser hijos de Dios. ¿Y cómo somos, cómo tenemos el derecho a ser hijos de Dios? Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿sí? Y recibiendo el Espíritu Santo Salvador. Acá dice, yo no los voy a salvar con caballos, con guerras, los voy a salvar con el poder del Espíritu Santo. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros, ¿sí? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Sí? Les dijo, bueno, pónganle Lo-Ruhama, que significa no es mi pueblo. ¿Qué les parece a ustedes que Dios diga en un momento, para un lado, ustedes son mi pueblo? Porque son obedientes, porque tienen el poder del Espíritu Santo, porque yo los salvé. Pero que diga a otros, ustedes no son mi pueblo. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir el Espíritu Santo, porque no quisieron obedecer, porque no quisieron cumplir con los mandamientos. Entonces yo ahora, dice Dios, yo le digo, ustedes no son mi pueblo. Pero esta historia continúa, una historia hermosa en la cual ustedes tienen que seguir leyendo e investigando la hermosa palabra de Dios. Hermanos y hermanas, espero que esto sea de bendición y que entiendan que Dios quiere salvar. Dios se enoja, Dios se enoja, Dios se enoja, pero ama de una forma misericordiosa que nosotros no lo podemos entender. Pero el pueblo suyo es malo, o somos su pueblo malo, pero nos ama, y nos ama, y nos ama, y tiene gran misericordia con nosotros. Amen a Cristo y van a amar a Dios. Amen a Cristo y van a alegrar el corazón de Dios. Amen a Cristo y entrarán a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, hermanos, amigas, amigos,
Gracias por haber compartido conmigo. Que el Señor les bendiga y estaremos el próximo martes conectados nuevamente. Que el Señor les bendiga.